La corrupción periodística no es un sobre bajo la mesa, es un silencio, un titular suavizado, una investigación que nunca se publica y una llamada del poder que basta para cambiar la portada. En España, la gran crisis del 2008 quebró la independencia de los medios. Las redacciones se vaciaron, los ingresos publicitarios desaparecieron y los grandes grupos buscaban refugio en los mismos poderes a los que debían fiscalizar. Las empresas del IBEX se convirtieron en sus salvavidas y el precio fue el silencio. Telefónica, Iberdrola, Santander, ACS compraron espacio publicitario y con él el respeto. Nadie mordía la mano que pagaba los anuncios. La prensa, que debía ser un contrapoder, se transformó en un satélite del poder económico. Y el periodista dejó de ser incómodo para convertirse en dócil. Un ejemplo es el de David Jiménez, el director de El Mundo, que fue cesado tras negarse a aceptar presiones políticas y empresariales que buscaban domesticar el periódico. Durante su breve mandato intentó restaurar el viejo espíritu crítico del medio, pero se topó con una estructura corrompida por intereses cruzados. La publicidad de las grandes compañías, las llamadas de ministros y la complicidad de una gerencia que prefería no incomodar. Tampoco se libran los medios considerados progresistas. Cuando Pedro Sánchez llegó al Ferraz, la presión cambió de rostro, pero no de método. Según ha sido revelado en entrevistas y testimonios, el propio Pedro Sánchez llamó telefónicamente, personalmente, al entonces director adjunto del País. Que el presidente del gobierno hoy, entonces líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. Llamaba al País para cambiar. Me llamó a mí. Si no recuerdo mal, el Partido Socialista acepta la cadena perpetua, porque aceptaba la prisión permanente revisable. El PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. Exacto, lo sabes mejor que yo. Llama Pedro Sánchez de un número desconocido y de muy malos modos me pide el cambio del titular. Y yo le digo, mira, perdona, esto es muy poco común, no acepto este tipo de comunicaciones y no puedo cambiar un titular que además es cierto, es que no ayudas a la causa. Digo, no sé qué causa debo tener como director adjunto de un periódico, pero le invito a que no me pida estas cosas. Pues voy a llamar a tus jefes. Y los llamó, a los dos. Fíjate. David Zalandete, para exigirle que modificara una información que no agradaba al PSOE. Alandete se negó y la respuesta fue la amenaza. Pues hablaré con tus jefes. Y sí que los llamó. Aquello no fue una anécdota, fue un síntoma. El poder político se siente con derecho a intervenir en la prensa porque la prensa hace tiempo que dejó de ponerles límites. Y hay ejemplos también en el ámbito deportivo empresarial. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habría presionado para que se destituyera a Óscar Campillo, director del diario deportivo Marca, por considerarlo incómodo para su gestión. Por supuesto, fue despedido. Estas tres evidencias son un ejemplo de presión empresarial, política y deportiva, que ilustran cómo el periodista crítico pierde terreno y el medio que investiga se convierte en un paria. Porque no hay independencia verdadera cuando los ingresos del medio dependen en buena medida de que no molesten al poder. Cuando ese es el sistema, el periodista deja de ser fiscal del poder para convertirse en su publicista. Y no ya por iniciativa, sino por necesaria sumisión. Y esa es la corrupción más peligrosa, la que hace callar antes de que se publique, la que convierte la libertad de prensa en un título vacío. Y el resultado es que los medios grandes, debilitados económicamente, han optado por el silencio cómplice. Se publica lo que no molesta, se omite lo que puede costar, se critica poco al poder que te mantiene,
Se investiga menos al beneficiario que te financia. La independencia se transforma en concesión. Te dejo que investigues esto, pero no aquello. Y así el periodismo se diluye. Lo grave es que este sistema de relaciones no se denuncia porque está interiorizado. Se acepta que los medios dependan de los ricos, de la gran empresa, de la publicidad gubernamental. Pero la profesión, que tenía como misión incomodar al poderoso, se ha domesticado. Periodista ha acabado por significar alguien que informa lo que le dejan. El que podrá ser incómodo será el que tenga menos recursos, el que no dependa del contrato, el que asuma el coste. Y la sociedad lo paga caro. Sin periodistas autónomos, sin redacciones dispuestas a incomodar, sin medios con músculo para investigar, la corrupción política, económica o de otra índole se desliza sin espejo. Porque cuando el jornal depende del cheque que pone la empresa o el Estado, el cheque actúa de censura de hecho. Ese es el modelo implícito que denuncian Jiménez, Alandete y otros. Periodismo que acepta ser parte del sistema y medios que prefieren el contrato al golpe informativo. No se trata de demonizar a todos los medios ni a todos los periodistas. La mayoría trabajan honestamente, pero el marco estructural favorece al conformismo. Y en ese marco, la corrupción periodística no es un extra, es la norma. No investigar, no molestar, no incomodar, porque lo más cómodo y rentable es el silencio. Y cuando el cuarto poder calla, otros parlamentos pueden gobernar sin control, otros poderes pueden actuar sin vigilancia, y todos perdemos. El periodismo honesto sigue siendo aquella rara criatura que pregunta lo que debe, investiga lo que incomoda, no pide permiso para publicar. Pero hoy esa criatura está en retroceso, y cuando el periodista deja de ser crítico y pasa a facilitar al poder, no se traiciona solo su profesión, se traiciona a la sociedad que depende de él para que algo distinto ocurra. Bueno, son las 5, no he comido. Si necesita más recursos, que los pida. Partido Mopongo. Yo estoy bien. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así que no llegarán